están? Muy bienvenidos a este espacio de conversación a través de las pantallas de CNN Chile, en que hablamos de literatura y este libro, La historia de los vertebrados. Vaya que se los recomiendo, y la forma de poder hacerlos y explicarles por qué es estableciendo de inmediato comunicación con nuestra entrevistada, quien está detrás de esta historia, Mar García Puig, a quien ya vemos en pantalla. Muchas gracias, escritora, filóloga y además durante muchos años parlamentaria. Mar, un gusto, muchas gracias por este contacto y comunicación. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muchas gracias a ti, muy bien, muy contenta. Qué bueno, Mar. Bueno, la mejor forma de entrar, yo creo, la definición es lo que tú escribes en esos primeros párrafos, que es contar tu historia. Diciembre de 2015, mientras yo contaba contracciones, España contaba votos y tú salías electa, parlamentaria, pero además te convertías en madre de mellizos. Pero después de eso viene un proceso de un brote que te afecta a tu salud mental, un brote que empiezas a indagar y a entender qué había pasado en la historia de muchas mujeres que lo había padecido. ¿Por qué sientes que es tan importante contar esta historia y además el atrevimiento de hacerlo desde tu propia experiencia? Pues la verdad es que cuando yo tuve mi crisis de ansiedad posparto, además acompañada de delirios, como comentabas, de delirios hipocondríacos, en mi caso yo soy una persona que siempre ha recurrido a los libros y me he movido entre libros, y mi primer impulso fue indagar en la literatura, en los libros, para intentar encontrar compañía en un momento de muchísima soledad, porque la locura muchas veces está acompañada de soledad, y mucho más cuando te pasa cuando eres madre, ¿no? Porque hay este estigma, el estigma de la madre loca, de la mala madre, y cuesta compartirlo, cuesta exteriorizar esos sentimientos que no son esos sentimientos de perfección y de idealización que nos habían vendido sobre la maternidad. E igual que yo fui a buscar en libros y encontré ahí una compañía, un apoyo, una salida, quise que mi libro de alguna forma y con toda la humildad del mundo pudiera acompañar también a otras personas que o bien estuvieran en una situación parecida o bien hubieran sentido en algún momento, ¿no? Y me atrevo a decir que es casi todo el mundo, en algún momento hemos sentido ese abismo de la locura cercano a nosotros o cercano a alguien a quien queremos. Claro, y la incomprensión además desde el punto de vista de la salud, que es un aspecto que tú abordas muchísimo, cómo se encerraban a estas mujeres, cómo eran expulsadas prácticamente de lo público precisamente por estos brotes, pero también en tu condición de política, cómo te das cuenta que es un terreno netamente masculino. Tú detallas, por ejemplo, el momento que pediste, una situación muy compleja donde tu hija estaba muy enferma, votar de forma virtual y no se te permite. Y ahí hay una exploración que me parece sumamente relevante. Tú dices, hay un 9% de hombres que no tienen hijos, pero un 45% de mujeres que ejercen la política y no tienen hijos, por esa incompatibilidad que sigue existiendo. Sí, precisamente lo que comentabas al principio, ¿no? El hecho de que yo me convirtiera en madre y en parlamentaria, en diputada a la vez, me hizo ver, ¿no?, como ese espacio privado donde se supone que se ubica la maternidad y donde nos han ubicado a las mujeres, y ese espacio público, ¿no?, que es el espacio profesional, también el de la política, y en el que hemos entrado las mujeres, que son espacios que se conciben todavía muy separados, ¿no? Y que las mujeres podemos entrar en ese espacio público renunciando al otro, ¿no? Exacto. Y que en realidad lo verdaderamente revolucionario sería dinamitar que estos sean dos espacios separados, ¿no? Y que mientras las mujeres tengamos que transitar de un espacio al otro, se estará vulnerando alguno de nuestros derechos, ¿no? Sin duda. Y cuento un poco pues esta experiencia, ¿no?, de, por ejemplo, de tener mi hija en la unidad de cuidados intensivos, muy enferma, ¿no?, y yo tener que desplazarme a otra ciudad a votar, como un símbolo de lo que nos pasa a muchísimas mujeres en la política, pero también en cualquier profesión, ¿no?,
que hemos adquirido los derechos que antes eran de los hombres, pero renunciando a muchísimas cosas. Claro, y en eso que está un poco toda la discusión, bueno, no solamente en tu rol como has tenido como parlamentaria, acá en nuestro país está, en el fondo el mundo está al debe, podríamos decirlo, pero además en tu trabajo, que la verdad es que es fascinante, en toda esa investigación que da cuenta también de todos tus años de editora, ¿no? Porque la narrativa acá es impecable. Por ejemplo, cuentas cosas como para dimensionar de lo que estamos hablando, que el asma incluso en casos como de Marcel Proust estuvo asociado a su excesiva vinculación con su madre. O sea, en el fondo, la culpa siempre es de las mujeres y además en este caso de una madre que lo protegió y que para él fue fundamental. Cuéntame cómo fue darte cuenta de cómo, por ejemplo, también grandes nombres de la intelectualidad o mucho de el quehacer estuvo también determinado por esa relación. Y me imagino que ahí estaba un poco esa explicación que tú necesitabas buscar o ese como soporte que te dio precisamente. Todos que encontraste, ¿cuánto tiempo te tomó? ¿Cómo fue eso? Pues yo, como decías, he trabajado muchísimos años de editora. Ahora he vuelto a mi profesión editorial y tuve una incursión en la política que venía, de hecho, de mi vinculación al mundo del feminismo y a la vinculación del feminismo con el mundo de la cultura, ¿no? Entonces yo, como te decía antes, mis recursos son los libros y cuando me pasa esto me pongo a buscar, al principio sin mucho objetivo, ¿no? De una forma un poco más visceral, como muy primaria, me pongo a indagar en libros, pero ahí voy encontrando que hay una narrativa que se ha repetido a lo largo de los siglos, que consiste en culpabilizar a la madre de todo, ¿no? Por un lado, en decirle que el sitio de las mujeres es la maternidad, ¿no? Y que es ahí donde serán inmensamente felices, pero también se nos ha dicho que hagamos lo que hagamos, lo haremos mal, ¿no? Porque existen todo tipo de nombres que se les ponen a las madres, ¿no? Está la madre ausente y está la madre demasiado presente, ¿no? Está la madre demasiado fría y está la madre al contrario, ¿no? Que mima en exceso a sus hijos, ¿no? Y a lo largo de la historia de la medicina, de la psiquiatría, de la psicología se le ha puesto nombres muy diversos, la madre cocodrilo, la madre nevera, o congelador, etcétera, ¿no? Y en el caso de Proust, los biógrafos de Proust han culpado siempre a su madre de muchísimas cosas, incluso le han llegado a culpar de ese asma que tenía, y ese tipo de madre tiene un nombre, que es la madre asmatogénica. Exacto. Que según la psicología del siglo XX era capaz de provocar el asma en sus hijos, ¿no? Pero yo, al leer toda la correspondencia de Proust, todos sus escritos, me di cuenta de que él se sentía profundamente culpable de cómo él había tratado a su madre. Exacto. También, ¿no? Entonces, los biógrafos a eso no le prestaron tanta atención, prestaron atención a cómo su madre había perjudicado a Proust, pero en cambio creo que en toda su obra hay algo que atraviesa, que es también la culpabilidad de un hijo frente a cómo trató a su madre, ¿no? Y cómo hizo que se preocupara en exceso porque era una persona que no se cuidaba su propia asma, ¿no? Y entonces la historia de Proust, que es una historia muy bella, y la relación con su madre y esa madre asmatogénica, ¿no? Me daba pie a indagar esas relaciones literarias entre madres e hijos. Claro, y quiero entrar a partir de lo que tú estás diciendo a otro aspecto, porque está lo político, está desde la reflexión de la salud, ¿no? Toda esa investigación que tú haces, pero también está lo personal. Hay episodios donde tú dices, yo era víctima y verdugo, hablas de la relación con tu pareja y también con tu propia madre, como en el fondo con el castigo que tú también hacías a ella, volviendo a este punto que estamos hablando de lo que pasaba con Proust y el juicio a ella y no a él. También en eso tú entregas algo muy íntimo. Sí, la verdad es que yo en un principio, fruto de esta indagación que hice, estuve investigando muchos historiales médicos de mujeres del pasado. Mi intención era escribir un ensayo un poco narrativo, pero un ensayo, ¿no? Y entonces, como parte de ese ensayo, fui a entrevistarme con la que fue mi psiquiatra cuando tuve mi propia crisis de locura, y le conté, ¿no?, que estaba indagando en todos estos historiales médicos de mujeres del pasado y tal.
Y ella me proporcionó, me dijo, ¿quieres ver tu historial médico? Y al leer mi historial vi que realmente, ¿no? Esta historia de locura, que era la mía propia, se emparentaba con todas estas historias de locura, y decidí que mi historia personal iba a ser el eje de la narración y partir desde este yo y desde mi propia experiencia hacia lo colectivo, ¿no? Y que lo que iba a ser un ensayo se iba a convertir, no sé, en una especie de género híbrido, muy narrativo, pero donde mi propia experiencia se iría vinculando a la experiencia de todas esas mujeres que han estado vinculadas a la locura y un poco intentando recuperar las voces de las locas por encima de las voces, ¿no? de la psiquiatría y de la medicina. Claro, como cuando tú dices, aquí vamos sentadas todas esas madres juzgadas, vaya qué buena decisión hacerlo también desde lo que te pasó a ti, porque hay una cierta complicidad que uno establece al momento de leerte, así que te queremos agradecer muchísimo, Mar, la posibilidad de conversar, de conocer un poquito más de este trabajo, sumamente recomendado, que ya está además también disponible en nuestro país, te ha ido muy bien, ha sido muy destacado durante 2023 en las letras españolas, así que también es el momento que aquí en Chile te leamos y podamos disfrutar de todo este trabajo y esta historia. Así que un gusto, muchísimas gracias, Mar. Muchísimas gracias a ti, gracias. Que estés muy bien. La historia de los vertebrados, acá está, ya está disponible en todas las librerías, así que está la invitación también a leerlo, porque la verdad es que es muy interesante todo el trabajo que conocíamos también recién con su autora. Gracias por acompañarnos, nos vemos en la próxima.